Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Juanito, María, Luis, Cueva, muy buenas noches, bienvenidos. Como siempre, una tremenda bendición poder juntarnos para estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Es un tiempo que ustedes y yo estamos invirtiendo en el reino de los cielos. Es un placer acompañarlos en este tiempo, en estas noches. Es una bendición para mí porque voy aprendiendo, voy recibiendo también. Eh, Tengo que estudiar, tengo que meditar lo que voy a compartir, orar, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor quiere que comparta? Entonces, ya verán que es parte también de mi crecimiento. Crezco con esto, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente no tengo la misma madurez como al comienzo de hace 750 y tantas noches. eh, Hemos crecido todos, hemos crecido juntos por la misericordia de Dios. Eh, Ahora en la mañana recibí una noticia sobre una promoción de colegio que estuvimos juntos en Pedro Ruiz en el aniversario del colegio, ¿no? De los 50 años, las bodas de oro de nuestro colegio. Ella es Otilia Muñoz, es una prima. ¿Y qué sucede? De que anoche lo habían internado por un problema de unos cólicos, al parecer, de la vesícula o del hígado, qué sé yo. El punto es que la habían internado, entonces, o sea, encendieron las alarmas y bueno, hemos estado, muchos de ellos colaborando, ¿no? Económicamente, otros espiritualmente, seguro orando, clamando en nuestro corazón por la sanidad de nuestra querida Otilia. Acá no somos ajenos a ello, obviamente. Ella no congrega nuestro grupo, ¿no? Lo he invitado muchas veces, pero no puede, no quiere, no debe, bueno, no lo sé. El punto es que igual es una persona que necesita oración y nosotros con todo amor, con todo gusto vamos a orar por ella, ¿no? Ella es Otilia Muñoz y voy a dejar en el corazón de ustedes que puedan estar orando en su tiempo devocional, en su tiempo con Dios, orando por ella. Eh, Hablé en la tarde con su hermano y lo han sacado del hospital. Obviamente le han bajado el problema, digamos, de la emergencia que tenía. Estaba en su casa, pero le habían sedado, le habían dado unos medicamentos muy fuertes, entonces ya estaba en su casa. Entonces, pero probablemente en las próximas horas lo traigan acá a Lima para que puedan atenderla médicamente, ¿no? Entonces, mis hermanos, vamos a orar por Otilia y por todos los hermanos que nosotros tenemos pedidos de oración. Amén. Oramos, acompáñeme por favor en estas palabras de oración. Amoroso Dios, gracias por darnos la vida, gracias por este tiempo, Señor, en tu presencia. Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti, que sin ti no somos nada. Padre, todo lo que vemos, todo lo que usamos aquí es temporal. Todo lo que utilizamos como herramientas, como
objetos que nos sirven para darnos tranquilidad, reposo, bienestar, son temporales en esta tierra. Señor, tú eres el que nos das la vida, tú eres nuestra fuente inagotable de vida, una fuente inagotable de sanidad, de restauración y de paz. Nos ponemos de acuerdo en este grupo para orar por nuestra querida Otilia Muñoz. Ella es una compañera de estudios, es una prima que ha sido afectada anoche terriblemente por unos dolores. Finalmente lo internaron de emergencia. Está mejor, oramos, Padre, para que esté restaurando, Señor, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Que tú la bendigas, Padre. Enviamos tu palabra de poder allá a Huaraz, donde ella se encuentra, que pueda encontrar el reposo, la tranquilidad, el sosiego en ti, Señor. Padre bueno y eterno, maravilloso Dios, oramos por la sanidad de nuestra querida Otilia. Bendícela. Por favor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Ella es una mujer religiosa. Yo confío en que haya hecho su decisión por ti y que sea no solamente una religiosa, sino una hija de Dios, bendecida para bendecir. Lo encomendamos en tus manos, precioso Señor, en el nombre de Jesús. Padre bueno, oramos también por Camilita, la nieta de nuestro hermano Emilio. Bendice a esta bebé preciosa, Señor. Cuida su crecimiento, su desarrollo, Padre, en todo orden de cosas. Oramos también por Gabrielita, esta pequeña que fue afectada por un problema pulmonar. Entendemos que está mejor. Oramos, Padre, para que siga restaurando, Señor, todo ser. En el nombre de Jesús, oramos por Abelia. Está luchando contra un cáncer. Señor, ella tiene mucha fe en nosotros, Señor. Nos solidarizamos con ella. Nos ponemos de su lado, Señor. Intercedemos, Señor, por su salud. Mandamos que todo espíritu de cáncer, de muerte, en contra de ella, cese su ataque y que ella pueda ser liberada de toda opresión y de todo temor. En el nombre de Jesús oramos también por Paulina, la suegra de Lucho Salas. Bendice la Señora, ella está internada en el peruano japonés. Enviamos tu palabra de sanidad, de paz, de restauración, Señor, que pueda tener una reconciliación auténtica, genuina contigo, Señor. Tal vez tú estás esperando que ella realmente tenga un encuentro contigo para poder recogerla. Padre mío, tú lo sabes todo. Lo entregamos en tus manos en el nombre de Jesús. Bendice a cada hermano del grupo que esta noche se ha congregado aquí. Me das el placer, Señor, de acompañarlos, Señor, cada noche. Gracias. Gracias porque tus bendiciones para ellos son para mí también. Te adoro y te bendigo en esta noche, Señor. Nombre por nombre, que tu gracia y tu amor infinito se derrame de una manera sobrenatural sobre cada uno de ellos. Y que seas tú, Señor, proveyendo, supliendo en sus necesidades. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a compartir en esta noche un, un mensaje que probablemente nos va a formatear un poco el cerebro, pero es parte de las enseñanzas que nosotros tenemos que seguir para seguir creciendo. El mensaje le hemos titulado, dad a César lo que es del César, porque no todo es del César. ¿Ven? No todo es del César. Un poco sí, una parte sí, porque es parte sistémica, es parte del sistema de este mundo, y el César representa al gobernante del mundo. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor en Mateo 22, versos del 15 al 22. Dice así la palabra del Señor, sobre el cual vamos a sustentar la meditación de esta noche. Mateo 22, versos del 15 al 22. Dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le invitaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad
y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? El verso 18 dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? El verso 19 dice, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, una moneda, un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. ¿Ok? Entonces aquí, para que nosotros podamos entender espiritualmente, realmente lo medular de este mensaje, vamos a tener que apelar un poco a la historia. Históricamente nos vamos a ubicar en ese tiempo, en el contexto histórico de cuando fue esta entrevista, para que podamos entender que solamente no era dar al César lo que es del César, o sea, una respuesta blandengue, una respuesta así un poco híbrida, sin mucho énfasis, ¿no? Pareciera que fue una respuesta ambigua, ¿no? Ni para acá ni para allá, como que el Señor estaba un poco temeroso del uno y del otro lado. Pero ahora vamos a ver que no fue así. ¿Ok? Entonces, vamos más o menos explicando los dos primeros pasajes. Entonces fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. ¿Quiénes eran los fariseos y quiénes eran los herodianos? Los fariseos eran judíos religiosos, maestros de la ley, legalistas al tuétano, ¿no? Acartonados, que se creían pues los conocedores, los dueños absolutos de la verdad. Eso eran los fariseos, judíos muy instruidos en el Pentateuco. En la Biblia de ese tiempo, de ese momento, habían solamente 5 libros, ¿no?, que formaban la Biblia. Y los herodianos eran judíos también, pero que participaban, eran parte de un partido político que apoyaba a Herodes, ¿entiendes? O sea, era un partido político de judíos, pero que estaban de acuerdo con Herodes, ¿no? Y que obviamente estaban de acuerdo con el sistema opresor de los romanos. Si están de acuerdo con Herodes, estaban con los romanos. Entonces, normalmente estos dos grupos eran antagónicos, es decir, se tenían bronca, no se podían ver los fariseos y los herodianos. Eran como la U Alianza. No se podían encontrar porque se agarraban a piedrazos, ¿no?, y destruían todo. Así era. Pero, acá mira, acá ya viene un detalle ya. Pero para sorprender, para tratar de tentar a Jesús, ahí sí se pusieron de acuerdo. Ahí sí fueron chocheras. Los compadres fueron ahí ya. ¿Me entiendes? Ahí sí ya, sí está bien, buscamos cómo hacerlo. Sí, ya está bien, ahora sí estamos de acuerdo. Después que tenían una bronca a muerte, ahora para tentarlo al Señor se pusieron de acuerdo. Y dice, le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, ¿ah?, que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Era una pregunta lapidante. Si él decía, sí, está bien dar tributo al César, entonces los fariseos se le venían encima y decían, ¿cómo es posible que Jesús diga que hay que dar tributo al César cuando lo único que nosotros reconocemos como nuestro Dios y Señor es Jehová de los ejércitos y no tenemos por qué estar pagando al César?
Y si decían, no está bien dar tributo al César, los herodianos lo cargaban en peso, lo presentaban ante Herodes, este es un rebelde, este es un subversivo, este está en contra del imperio romano, crucifícale. O sea, lo llevaron a ese punto, ¿correcto? ¿Estamos hasta ahí bien? Sí, ¿verdad? Hasta ahí está claro, excelente. Se pusieron de acuerdo para hacerlo caer al Señor Jesús. Por si dice sí, caía. Y si dice que no, también caía. O sea, por ambos lados estaba tendida la cama. Que lo tenían que timbrar, lo tenían que timbrar. Así de fácil. Ahora, entonces mis hermanos, vienen a ellos y le dicen, bueno, le meten la franela primero, ¿no? Dinos pues, ¿qué te parece, no? ¿Es lícito tú que enseñas con la verdad el camino de Dios? Siempre está, y dice, y no miras las apariencias, y no tienes temor de nadie, no te cuidas de nadie. Tú eres, ¿no? El maestro, el rabino. Así que, a ver, dinos pues, ¿qué te parece a ti? Dar tributo al César, ¿no? Entonces el Señor Jesús dice, mostradme la moneda del tributo. En principio, este también no es un detalle menor, por favor considérenlo. Un judío consagrado, o sea, digamos en nuestro lenguaje, un judío que se respeta, no iba a tener una moneda que tenga el rostro del César ahí, ¿no? Entre sus cosas, entre su bolsillo. Porque ellos eran legalistas y sabían que no podían tener imagen y semejanza de nada, ¿no? Que represente a Dios. Entonces, ahí partimos ya. Entonces aquí, el Señor Jesús no tenía esa moneda, no cargaba en su bolsillo esa moneda, ni en su morral, ni nada. Entonces, Él dice, mostradme la moneda del tributo. Probablemente ni la había visto esa moneda nunca, pero bueno, dice, mostradme. Y ellos le presentaron un denario. Un denario era una moneda que era el precio de un día de trabajo. Un día de jornal, de un jornalero, le pagaban un denario. Entonces, le traen un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Entonces le dijeron, de César, y les dijo, ahora en la inscripción estaba el rostro, en la moneda estaba acuñado el rostro del César, ¿cierto? Del emperador, ¿no? De César, y la inscripción decía Divinus Filius. ¿Qué quiere decir este? Hijo de Dios. ¿Me entiendes? Como un semidios. Era un dios de su tiempo. Eso es lo que decía en la escritura, Divinus Filius. O sea, por eso es que el César, ¿no? Se computaba pues un dios. Y siempre hablaba en tercera persona él, ¿no? El César decía, tienen que adorar al César, decía, ¿no? Y cuando él se paraba, todos se paraban, cuando él se sentaba, todos, ¿no? Era una divinidad entre el imperio romano. Para el caso era el imperio más poderoso de su tiempo. Y había sometido a Israel. ¿No es cierto? O sea, Roma invadió Israel, destruyó el templo, se apropió de todas las riquezas y los tenía sometidos ahí. Y les obligaba a pagar impuestos. Y eso le daba bronca a los judíos que ese dinero que les cobraban como impuestos era para solventar, ¿no? La opulencia de la aristocracia, ¿no? Y de los lujos de los romanos, y también para solventar los costos de templos paganos. ¿Entienden, no? Entonces al judío le daba bronca eso, que sus impuestos iban para templos paganos. Entonces ellos no lo podían soportar. Entonces les daba bronca eso. Entonces llega el momento en que al Señor Jesús lo tienen que tentar. Y el Señor Jesús le dice, ¿por qué me tentáis? Hipócritas, le dice, ¿no? Al grupo de personajes ilustres, tanto de los fariseos como de los herodianos. Entonces aquí, para ponernos también en contexto, ¿no? Resulta, ¿no? Que en esta parte de la historia
de Israel, el tiempo de nuestro Señor Jesús, cuando nuestro Señor Jesús era todavía un niño, se levantó un hombre, Judas, ¿no? Y se rebeló en contra del pago de los impuestos. Dijo, no vamos a pagar impuestos a los romanos, bueno, no lo vamos a hacer y no queremos hacerlo, no debemos hacer y se acabó. Y los romanos, como eran una fuerza bruta tremenda, una fuerza militar increíble de su tiempo, agarraron a Judas y a los 2000 que estaban con él, a los 2000 subversivos, y los mataron, pues. Y los crucificaron a todos. Y dejaron sus cruces ahí, para que todos los demás vieran y digan, así hacemos a los que no quieren pagar los impuestos. ¿Estamos hasta ahí? Parte de la historia. Ya sabemos entonces cómo viene este tema. Ok, entonces en Israel habían tres formas de vivir, tres formas de subsistir mediante la cual se dividen en tres grupos. Unos eran los que se resistían a pagar los impuestos, se resistían al imperio romano, que eran los celotes con Z, ¿no? Eran proscritos de la ley, eran los subversivos, los terroristas de su tiempo. Un grupo armado que de cuando en cuando atentaban contra los soldados romanos. Eran pocos, ¿no? No representaban mayor peligro para el imperio romano, pero sí existían. Eran los celotes, los que se resistían y los que decían, el reino de Dios tiene que conquistarse por la violencia. Subversivos, terroristas, ¿ok? Esos eran los celotes. Estaba el otro grupo que eran los cesenios. Los cesenios eran un grupo de judíos religiosos recalcitrantes también que dijeron, ok, nosotros no nos vamos a meter en problemas, no queremos faltas con nadie, así que no vamos de aquí. Nos escapamos de aquí y ellos se apartaron, se separaron, se fueron a vivir en unas cuevas aparte, ¿no? Porque ellos pensaban que mientras más separados estén de la sociedad, ¿no? De la cultura romana que estaba afligiéndolos a ellos, ellos iban a estar más cerca de Dios. Es decir, no se juntaban con los que tenían, digamos, lepra, no se juntaban con las prostitutas, no se juntaban con la gente del pueblo. Ya ellos, pues, entraron en un detalle así acartonado, no nos juntamos con la chusma. ¿Me entiendes? Y se apartaron, se fueron a sus cuevas, se apartaron. Ellos son los cesenios, que no quisieron participar ya. Entonces dijeron, en tanto más separados nosotros estemos de contaminarnos con los romanos, con la gente perversa, el Señor va a mostrar su reino. Son dos grupos. Y luego viene el tercer grupo. El tercer grupo son los saduceos. Entonces los saduceos dijeron, a ver, hay un dicho popular que dice, si tú no puedes contra tu enemigo, únete a él, ¿cierto? Entonces ellos dijeron, bueno, el mundo está para ganarnos la plata, para ganarnos el billete. ¿Y qué hicieron? Se juntaron, ¿no? En favor de los romanos. Y este grupo eran los publicanos, los que cobraban los impuestos. Y ahí estaba Mateo, del libro del que estamos leyendo ahorita. Mateito estaba en ese grupo porque Mateo era un publicano que cobraba los impuestos a los judíos. Por eso que los judíos le tenían bronca a los publicanos. ¿Por qué? Porque ellos eran los que les cobraban, ¿no?, el impuesto para darlo a los romanos. Tenemos claramente estos tres grupos bien definidos, tres grandes grupos. Uno son los celotes, los rebeldes, los subversivos, los que estaban en contra del imperio romano. Los otros eran los esenios, los que dijeron, no nos juntamos con la chusma, nosotros nos apartamos, nos vamos a la cueva y ahí estamos libres de contaminación, ¿no? Como aquellos que se meten en conventos, en monasterios, ¿no? Para no contaminarse con el mundo. Cuando la contaminación no está precisamente en la calle, está dentro de cada persona. Ellos no lo saben, habría que enseñarles esto. Bueno, y pasamos entonces acá al grupo de los saduceos, donde estaban los publicanos, ¿no? Que ellos le hacían la cobranza de los impuestos a los judíos para dárselos a los romanos. Eran estos tres grupos que formaban de alguna manera el pueblo judío bajo la invasión de Roma. Ahora, llega el Señor Jesús y está caminando por ahí juntando a sus discípulos y llama a Simón, que era un celote, ¿no?
que era un subversivo, que era un terruco. Lo llama, le dice, ven, quiero que seas mi discípulo. El llamado de Dios. ¡Pah! Y él lo sigue. Está caminando por ahí, por la calle de las pizzas, y ve en la mesa sentado ahí a Mateo, cobrando los impuestos. Y le dice a Mateo, sígueme. Mateo dejó su mesa, su cobranza ahí, y comenzó a seguir al Señor, obedeciendo un llamado. ¿Qué? Un llamado. Y ya verán que los juntó ahí a Mateo, que era un publicano, que tenían bronca con los celotes, porque los celotes eran subversivos, pues estaban en contra, y él los metió en el mismo costal. Pero por amor, por un llamado divino, ¿no? Que luego van a entender al final. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesús tuvo que demostrar a estos tres grandes grupos que el reino de Dios no se ganaba con violencia, como lo hacían los celotes, ¿me entiendes? Metiendo bala ahí, disparando, matando romanos, no, no. El reino de Dios no era para eso. Entonces, el Señor Jesús les demuestra. Y los celotes tenían una bronca a Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, el Señor Jesucristo, nuestro Señor, ¿no? Está un día predicando la palabra y viene, ¿no? Un militar romano, un centurión romano, dice la palabra de Dios. Su hijo estaba muriendo. Entonces viene, se arrodilla a sus pies y le dice, maestro, por favor, quiero que vengas a mi casa porque mi hija está muriendo. Entonces, el Señor Jesús le dice, está bien, iremos, mira. Un celote no habría hecho jamás esto, pues. Está muriendo mi hija, que se muera, pues, ¿no? Pero el Señor Jesús sabía que era un romano, un centurión romano, y le dijo, vamos allá. Y el centurión romano le dice, maestro, no es necesario que vayas a mi casa, solo di la palabra y mi hija sanará. Y el Señor Jesús dice, nunca he visto una fe tan grande como la de este centurión romano. Y los celotes ardían de rabia. ¿Cómo puede estar echándole flores, no, a un romano? ¿Cómo puede decir que no hay fe mayor que esa? Ya ustedes me entienden, ¿no? La bronca, pues ahí estaba, ahí ardiéndole en los celotes. Los celotes que ya querían eliminar al Señor. ¿No? Entonces, esa era, digamos, una forma. Lo otro, que los celotes ya se metían ellos mismos, se disparaban. Resulta que había una ley que también odiaban los judíos, que era la siguiente, que un soldado romano, digamos, estaba caminando con sus equipajes, con sus bultos, y pasaba un judío por ahí, y le agarraba al judío, judío, ven, cárgame mi paquete. Y él estaba obligado por ley en ir una milla, digamos que 1 kilómetro, ¿no es cierto? Esa era la ley, así estaba establecida la ley. Entonces, el soldado romano encontraba por ahí a un judío que estaba lateando por ahí y decía, ayúdame con mi carga. Y tenía que ir por ley 1 kilómetro. Entonces, ¿qué dice el Señor? Esa era la ley. ¿Qué dice el Señor Jesús? El Señor Jesús le dice, si te piden llevar 1 milla, ve tú con él 2 millas. ¿Qué? ¿What? ¿Cómo es eso, Señor Jesús? ¿Vas a cargar 2 veces? No. Entonces, el Señor Jesús demostró que no era por la violencia que se ganaba el reino de los cielos. Ahora, con los esenios que se enclaustraron, que se fueron a las cuevas y que vivieron sin contaminarse con el resto del mundo, porque no querían contaminarse. El Señor Jesús se fue a almorzar con la prostituta, ¿no es cierto? Habló con ella, la redimió, evitó que la apedrearan, que la mataran, ¿no? El Señor Jesús estuvo con los publicanos, con Mateo, recogiendo a Mateo, ¿no? Estuvo conversando con ellos, estuvo con Zaqueo, ¿no? Y yendo a cenar a su casa de Zaqueo, ¿no? Entonces, el Señor Jesús estaba poniendo las manos sobre los leprosos y estaba sanando, cosa que para los esenios era abominación, era algo intolerable. ¿Correcto? Entonces,
Para los esenios del Señor Jesús les estaba demostrando que enclaustrarse, que meterse en cuatro paredes y no salir, no mirar a nadie, no, era no contaminarse, no. Él tenía que cumplir su propósito, así como nosotros estamos en este llamado de cumplir nuestro propósito, yendo a donde el Señor nos envía a compartir el Evangelio. De repente no es la mejor zona, de repente no es el mejor lugar, pero donde quiera que estemos, tenemos que hacer su voluntad. Estamos hasta ahí. Ahora, con los que dijeron, ¿no? Con los que dijeron, bueno, pues si no podemos con el enemigo, nos unimos contra él. Entonces, ellos fueron los que de alguna manera, mis hermanos, fueron los colaboracionistas con el sistema. Se metieron en el sistema. ¿Para qué? Para no tener problemas. Entonces, eso tampoco es para un cristiano. Es decir, bueno, mira, aquí por donde va Vicente, va toda la gente. Así que nosotros vamos también. No, nosotros tenemos que ser como el salmón, que nada en contra de la corriente. Nosotros estamos llamados a ir en contra de lo que va toda la gente, de lo que el sistema te dice que es bueno, ¿no? Del camino ancho. Tienes que caminar en el camino angosto. Entonces, no tenemos que contaminarnos con el sistema de este mundo. No tenemos que ser los colaboracionistas con un sistema podrido, con un sistema averiado. No. Entonces, para estos tres grupos el Señor Jesús ya fue, digamos que, incómodo, ¿no? Ahora, cuando el Señor Jesús le dice, pide la moneda, ya les expliqué que para un judío consagrado no podía estar cargando esa moneda. Ellos habían acuñado su propia moneda después de 2 guerras que tuvieron con los mismos romanos, y en su moneda ellos tenían las palmeras, o sea, unas palmas. No había rostro de nadie, porque ellos creían en un Dios verdadero, el único Dios, y ellos sabían que no tenían que hacer imagen ni semejanza de lo que está arriba, ni abajo, ni debajo de la tierra, como Dios, ¿no? Entonces tenían unas palmas ahí. Lo que nosotros celebramos el Domingo de Ramos, donde hay palmas y eso, ¿no? Entonces ellos cogieron esa figura de las palmas y acuñaron sus monedas. Por eso es que cuando el Señor Jesús dice, a ver, deme una moneda del tributo, y le traen un denario, y en el denario estaba el rostro del César. Entonces el Señor, cuando dice, pues está bien, entonces dado al César lo que es del César, y dado a Dios lo que es de Dios, entonces pareciera que era una respuesta ambigua, muy superficial. Bueno, la libro acá, pero no. Resulta que aquí estaba diciendo el Señor, ok, esta moneda es del César, ¿verdad? Entonces dan al César pues lo que es del César. Porque hay una parte que le corresponde al César, pero hay otra parte que le corresponde a Dios. ¿Correcto? Entonces, nosotros aquí en el mundo en que vivimos pagamos nuestros impuestos. Pagamos impuestos en las cosas que compramos, que vendemos, en el IGB, bueno, en todo lo que se tiene que pagar. ¿Por qué? Porque hay carreteras, hay pistas, hay alumbrado público, parques y veredas, serenazgo y qué sé yo. Todos los beneficios que uno tiene de vivir en una sociedad, ¿no? Y eso tiene un costo y esos costos se pagan los impuestos. Entonces el Señor Jesús dijo, vives aquí, en este mundo, estás acá todavía, entonces pagas tus impuestos. ¿Correcto? Pero lo que le corresponde a Dios es tu consagración. Eso no se paga pues con dinero, no necesariamente, sino con obediencia, con lealtad, con fidelidad. Por ejemplo, cuando el Señor hace un llamado, y un llamado de Dios no tiene nada que ver con el César, con el sistema de este mundo, en absoluto. ¿Me entiendes? Acá está la diferencia, que espero que quede claro. Una cosa es el sistema del mundo, ¿no? Lo que nosotros vivimos cada momento, cada instante. Otra cosa es cuando tú tienes un llamado y ese llamado no tiene absolutamente nada que ver con el César o con el gobierno de este mundo. Cuando el Señor lo llama a Moisés,
En la zarza ardiente yo he predicado muchas veces sobre eso. Y le dice, quiero que vayas al faraón y que le digas, deja ir a mi pueblo. Le estaba pidiendo algo en contra de un sistema, en contra de un imperio, que era el imperio egipcio en ese tiempo. No le dijo, mira Moisés, ¿sabes una cosa? Estaba pensando aquí que, ¿qué te parece si vas, le visitas al faraón un rato, te tomas un pisco sour con él y a ver si te... No, dijo, quiero que vayas. Entonces Moisés le dice, mira, ¿sabes qué, señor? ¿Quién soy yo para tremenda tarea? Entonces el Señor le dijo, mira, Moisés, no es quién eres tú, sino quién va contigo. Oh, está la diferencia. Pero acuérdate, Señor, que yo soy lento para hablar, no tengo la facilidad para el discurso. Dijo, no te preocupes, yo he considerado eso, solamente quiero que vayas. ¿Me entiendes? Lo ordenó. Cuando el Señor no tiene nada que ver con el César, no tiene nada que ver con el sistema del mundo. Cuando el Señor lo llama a Abraham, no le dice, mira, Abraham, he visto que no tienes familia, o sea, no tienes hijos, no tienes descendencia, y estaba pensando, ¿qué te parece si hacemos un...? No, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te voy a mostrar, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición, haré de ti una gran nación. A los que te bendijeren, bendeciré, y a los que te maldijeren, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El Señor le dijo a Abraham, no le dijo, mira, no sé qué dirá Sarita, no, ¿me entiende? No, no tuvo nada que ver con el César, no tuvo nada que ver con el sistema de este mundo. El Señor, Dios Todopoderoso, le hizo un llamado divino, porque tenía que formar la nación de Israel. Y Abraham obedeció. Cuando le dice, vas a ser papá a los 100 años. Este es un reto grande, ¿verdad? Entonces, y cuando ya su hijo estaba de 11 años más o menos, le dice, sacrifícame a tu hijo. Estaba probando la fe de Abraham. Por eso es que él es el padre de la fe, ¿no? En Hebreos 11 vamos a encontrar la galería de los héroes de la fe, ¿no? Entonces, podemos encontrar aquí, amados hermanos, cuando la parte de Dios, la parte es dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Dios es la obediencia, la consagración. Cuando el pueblo de Israel ya salió de Egipto, no, el Señor no le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Estaba pensando a ver si te echas un viajecito, ¿no? Un viaje misionero por el desierto de 40 años más o menos. No, no le dijo eso. Quiero que vayas y saques a mi pueblo. No tuvo nada que ver con el faraón, no tuvo nada que ver con el César. Era un llamado divino. No había denario, no había de por medio arreglos. Era un llamado divino, el mismo llamado que tiene usted. Tal cual, tal cual. Que no tiene nada que ver con el sistema de este mundo. El sistema de este mundo va a seguir recorriendo tal cual. Tú te metes al sistema y vas a seguir girando ahí, ¿no? En un círculo vicioso. Pero si tú quieres nadar contra corriente, entonces estás en obediencia. Acuérdense, Moisés muere, les faltaba cruzar la última frontera, cruzar el río Jordán para entrar en la tierra prometida de lo que es Israel ahora, Jerusalén, pues, ¿no? Entonces, pero ellos llegan en el tiempo en el que el río Jordán estaba súper cargado, estaba crecidazo, donde se rebalsa por las orillas y todo lo demás. Entonces, muerto Moisés, el líder, Josué reconoció 40 años que en Moisés había una unción especial, había un trato especial de Dios con Moisés. Entonces, él era su adjunto, era su hombre fuerte, su guerrero, ¿no? Entonces, cuando muere él se intimida un poco. Dice, ¿y ahora qué va a hacer? Ahí es donde el Señor viene y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Entonces ahí le dice, parece que Dios vio que Josué trastabilló un poco, obviamente entró en temor. Y él dijo, mira que te mando que te esfuerces, que estás valiente, no temas ni desmayes.
porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas, y todo lo que tu pie pisare será tuyo. Hay un mandato de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes. Vamos, cruza el río. Había que cruzar el río, pero el río estaba cargado. Señor, pero no hay puente y no hay guaro y no hay barco. Tienes que mojarte los pies. Señor, manda primero los sacerdotes. Y los sacerdotes comenzaron a entrar, está en la Biblia por si acaso, lo pueden leer allí. Comenzaron a meter los pies en el agua y el agua se iba abriendo. Hasta los tobillos y el agua se iba abriendo. Hasta que comenzó a pasar el arca del pacto, los sacerdotes cargándolo ahí. Y el río se detuvo para que ellos puedan pasar hasta que pasó el último judío. Y entonces el río comenzó a brotar otra vez. El César no tenía nada que ver allí. Ese no le correspondía al sistema de este mundo. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando lo llama a Moisés, Moisés tiene miedo. ¿Quién soy yo para hacer tanta tarea? Le dijo. Mira, acuérdate que soy tartamudo, no puedo hablar, ¿no? Y él puso varios pretextos. Cuando se le presenta a Gedeón, los madianitas los tenían aprisionados. Él estaba sacando un poco de trigo de ahí, de las gavillas que había quedado, escondido al cuidado ahí. Y ¡pum! Viene el Señor, le dije, Gedeón, varón esforzado y valiente. Y dice, ¿valiente yo? Y yo soy el último. Y le dice, por tu mano van a ser liberados de los madianitas. ¿Qué? No podía entender. Ese mismo reto es el que te da Dios cada día. Ese desafío es el que te da Dios, no el sistema de este mundo. El que te muestra no es quién tú eres, sino quién está en ti y de quién es ese llamado. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él es el Señor que te hace ese llamado. No es el rostro que hay en un denario. No, no es ese. No es ese sistema opresivo de este mundo, que no son los romanos, pero hay otros tipos, ¿no? Las redes sociales, el Internet, que viene a bombardear nuestras mentes, nuestras iglesias, nuestras casas, nuestros hogares, con todo tipo de información, ¿no? Que esa globalización hace más que enredar a nuestro mundo, separándonos de los propósitos de Dios. Entonces, mis hermanos, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ustedes están dando este tiempo no al César, sino a Dios. Este tiempo que ustedes están invirtiendo cada noche, ese es el tiempo separado del César, separado del sistema de este mundo. Están invirtiendo en el reino de Dios. Porque cada noche el Señor le está hablando. ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir esto con tanta convicción? Porque yo sé que su palabra se cumple y su palabra dice que su palabra nunca volverá vacía, sino que hará todo para el cual el Señor lo envió. Esa palabra que ustedes todos ahí están recibiendo, esa palabra no se va a perder. Es semilla de grandeza. Está sembrada en su corazón. Y un día ustedes lo van a usar. Y cuando comiencen a hablar, esa palabra que está almacenada va a comenzar a fluir. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los que creen en Dios, de su interior, correrán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva no son del César, no son del faraón, no son del presidente, no son del sistema opresivo de este mundo. Es del Espíritu Santo de Dios, que nos fortalece, que nos llena de su gracia, de su favor, de su misericordia y de su bondad.
Espero con todo mi corazón que haya sido yo lo suficientemente claro y sencillo para que me hayan entendido esta parte que definitivamente va a cambiar nuestra forma de pensar. Gracias por su compañía, gracias por permitirme, tengo el placer de acompañarlos en este caminar con Cristo. Gloria a Dios, soy muy bendecido, tengo el doble honor de compartir la preciosa palabra cada noche. Gracias. Mañana estará con nosotros nuestra querida Rocío Jiménez con un mensaje tremendo. Que Dios los bendiga, que tengan una noche preciosa, una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Bendiciones, familia. Hasta mañana. Aleluya. Gloria